Hola, ¿qué tal? A ver, pensemos un momento en algo fundamental, algo que hacemos constantemente. ¿Cómo aprendemos? Porque hay cosas que se nos quedan grabadas a fuego y otras que, bueno, se nos olvidan al minuto. Desde que la psicología empezó a tomarse en serio como ciencia, hay una pregunta que lo ha movido todo, que ha dado forma a cómo enseñamos y cómo entendemos nuestra propia mente. Pues es justo esa. ¿Cómo cambiamos a partir de lo que vivimos? ¿Qué pasa ahí dentro para que de repente sepamos hacer algo nuevo, o entendamos un concepto, o incluso le cojamos miedo a algo? Esta pregunta es el corazón de nuestro análisis de hoy y nos va a llevar nada más y nada menos que a los cimientos de cómo entendemos el aprendizaje. Para no perdernos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver qué es exactamente esto del aprendizaje. Luego, viajaremos desde los debates filosóficos hasta los primeros laboratorios. Después, viviremos en primera persona la revolución conductista, conoceremos a sus creadores, veremos cómo se aplicó en las aulas y, para terminar, reflexionaremos sobre lo que nos ha dejado y lo que vino después. ¿Listos? Pues vamos allá. Muy bien, antes de meternos en faena, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Para hablar de aprendizaje necesitamos saber qué herramientas usamos para pensar, porque no todas las explicaciones son iguales y hay dos ideas que tenemos que diferenciar desde ya. A ver, que no es tan complicado. Una teoría es como una receta de cocina. Te explica paso a paso cómo funciona algo muy concreto. En cambio, un paradigma es como la cocina entera. Es el marco mental, las gafas con las que miras el mundo. El paradigma te dice qué preguntas son importantes y qué tipo de respuestas son aceptables. Es, digamos, el sistema operativo sobre el que corren las teorías. Y es que la pregunta de cómo aprendemos no es nueva, ¿eh? Llevamos siglos dándole vueltas. Lo que sí que ha cambiado, y de qué manera, es la forma de buscar las respuestas. Hemos pasado de las grandes reflexiones de los filósofos a la bata blanca y los experimentos en el laboratorio. Esta línea del tiempo es una pasada. Fijaos, empezamos en la antigua Grecia con Platón y Aristóteles. Damos un salto gigante hasta 1690, con Locke y su idea de que nacemos como una pizarra en blanco. Pero el punto de inflexión, el momento clave, es 1879. Wundt monta el primer laboratorio de psicología. Se acabó el opinar, ahora se exigen datos, pruebas, mediciones. Y ese camino nos lleva directos a 1913, el año en que la psicología pegó un volantazo tremendo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque el conductismo no fue una teoría más, que va, fue una auténtica revolución, un movimiento que dijo, de forma muy radical, se acabó el intentar adivinar qué pasa en la mente. Vamos a centrarnos en lo único que podemos ver, medir y contar, el comportamiento. La idea era simple pero brutalmente efectiva. Si no lo puedes observar, no es ciencia. Para los conductistas, la mente era una especie de caja negra. No negaban que existiera, pero como no podían abrirla para ver qué había dentro, decidieron que estudiarla era perder el tiempo. Lo importante era entender la relación entre los estímulos del ambiente y las respuestas que provocaban. El objetivo final era tan ambicioso como claro: predecir y controlar la conducta. Y nada, absolutamente nada, resume mejor esta misión que las propias palabras de su fundador, John B. Watson. Esta frase es una declaración de intenciones en toda regla. Él quería que la psicología dejara de ser una cosa de letras y se convirtiera en una ciencia dura, a nivel de la física o la biología. Casi nada. Pero claro, una revolución así no la monta una sola persona. Fue un trabajo de equipo, construido por varios pensadores geniales que con sus experimentos pusieron los cimientos de este nuevo paradigma. Vamos a conocer a los arquitectos de todo este tinglado. Empezamos con Iván Pavlov, y lo más curioso es que su gran descubrimiento fue casi por accidente. Este fisiólogo se dio cuenta de que sus perros no solo salivaban con la comida, sino que empezaban a babear solo con oír los pasos de la persona que se la traía. Ahí se le encendió la bombilla. Un estímulo neutro, como el sonido de una campana, podía provocar una respuesta automática si se asociaba muchas veces con la comida. Esto es el condicionamiento clásico y explica un montón de nuestras reacciones, como el miedo al dentista o la nostalgia que sentimos al oír una canción. Ahora vamos con Edward Thorndike y sus famosos gatos. Metía a los felinos en unas cajas problema de las que solo podían salir si accionaban una palanca. Al principio, el gato daba vueltas a lo loco hasta que por casualidad le daba la palanca y conseguía salir a por su comida. ¿Qué pasaba? Que cada vez tardaba menos. De aquí sacó su famosa ley del efecto, que es simple pero genial. Las conductas que tienen consecuencias buenas tienden a repetirse. Es la base del aprendizaje por ensayo y error. Y esto nos lleva al gigante, al Messi del conductismo, B.F. Skinner. Él cogió las ideas de Thorndike y las organizó en lo que llamó condicionamiento operante. Ojo, a diferencia de Pavlov, aquí no hablamos de reflejos automáticos, sino de conductas voluntarias.
Skinner demostró que podemos moldear el comportamiento a través de sus consecuencias. Si una conducta va seguida de un premio, un refuerzo, es más probable que se repita. Si va seguida de algo desagradable, un castigo, es menos probable. Este modelo tan sencillo explica una cantidad increíble de las cosas que hacemos. En esta tabla se ve todo clarísimo. Pavlov, con las respuestas involuntarias. Watson, el que lo empezó todo, aplicando estas ideas a las emociones. Thorndike, con su crucial ley del efecto. Y Skinner, que lo sistematizó todo con el condicionamiento operante. Entre todos, construyeron un edificio teórico que dominó la psicología durante décadas. Vale, la teoría está muy bien, pero la prueba de fuego de una idea sobre el aprendizaje es si sirve para algo en el mundo real. Y el conductismo, desde luego, no se quedó en el laboratorio. Sus principios saltaron directamente a las aulas y cambiaron la forma de enseñar. Muchas de las cosas que hoy nos parecen de lo más normal en un colegio vienen de aquí. Por ejemplo, el diseño instruccional. Eso de coger una tarea muy difícil y dividirla en pasitos más pequeños. O los objetivos conductuales. Cuando un profe dice, al final de la clase el alumnado será capaz de hacer esto. Incluso las primeras máquinas de enseñar y los programas de ordenador para aprender se basaban en esto. Y, por supuesto, los sistemas de puntos, pegatinas o elogios. Eso es puro Skinner en acción. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Pensemos en cómo se enseña a leer. Se descompone la tarea. Primero el sonido de cada letra, luego juntar sonidos para hacer sílabas, luego palabras. Y cada vez que se acierta, llega el refuerzo inmediato. ¡Muy bien! ¡Genial! Este proceso sistemático de asociación y refuerzo es conductismo puro y duro, y para aprender este tipo de habilidades es increíblemente eficaz. Pero a pesar de su enorme éxito, el conductismo no era la respuesta para todo. Tenía sus límites. Y fueron precisamente esos límites los que abrieron la puerta a nuevas preguntas, y al final a nuevas teorías que se atrevieron a mirar dentro de esa caja negra que el conductismo había preferido ignorar. Pero antes de criticarlo, reconozcamos su legado. Porque a pesar de todas las teorías que han venido después, sus principios siguen siendo súper relevantes. Como dice este dato, la inmensa mayoría de los profes siguen usando el refuerzo en clase. Y con razón, porque la idea de que las consecuencias moldean la conducta es una herramienta poderosísima. Y aquí, sin embargo, está su gran talón de Aquiles. ¿Cómo explica el conductismo la velocidad y la creatividad con la que un niño aprende un idioma? ¿O cómo resolvemos un problema que no hemos visto en la vida? Tratar de explicar estos fenómenos tan complejos solo con estímulos, respuestas y refuerzos, pues se quedaba muy corto. Era evidente que dentro de la cabeza estaba pasando algo más. Esta comparación lo resume todo a la perfección. El conductismo se quedaba en la puerta de la mente. Decía, yo solo estudio lo que entra y lo que sale. La siguiente gran ola, la psicología cognitiva, se atrevió a abrir esa puerta. Dijo que para entender el aprendizaje de verdad era imprescindible estudiar los procesos internos, cómo guardamos la información, cómo prestamos atención, cómo construimos el significado de las cosas. Así que el conductismo fue un capítulo fundamental, pero no el final del libro. Abrió paso a la revolución cognitiva. De ahí pasamos al constructivismo, que dice que cada persona construye su propio conocimiento. Luego, las teorías socioculturales nos recordaron que aprendemos en grupo. Y hoy, el conectivismo y la neurociencia nos están dando herramientas nuevas para entender cómo aprendemos en un mundo digital y qué pasa exactamente en nuestro cerebro. Y así llegamos al final. El conductismo nos dio el primer mapa científico del aprendizaje, un mapa basado en lo que se puede ver y tocar. Pero quizás su mayor legado no fue tanto lo que respondió, sino la pregunta que nos obligó a hacernos. Al enseñarnos los límites de lo que se ve desde fuera, nos dio el empujón definitivo para buscar las herramientas y por fin empezar a explorar lo que de verdad ocurre dentro. Y en esa búsqueda seguimos hoy.